Un saludo cordial para todos. Es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 29. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo: La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también los envío yo. Dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se lo retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: La paz con ustedes. Acerca a ti aquí. Luego se dirigió a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: Porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy encontramos elementos muy significativos. Quiero resaltar algunos. El primero, los discípulos tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cuántas veces tenemos las puertas cerradas de nuestro corazón? Por problemas, situaciones difíciles que se nos han presentado. O porque fuimos traicionados, ultrajados por una o varias personas. Pero es interesante cómo los discípulos, a pesar de tener las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús entra y les concede la paz. Aquí viene el segundo elemento. Jesús nos viene a traer la paz. Hay algo que Jesús no va a hacer nunca porque es un caballero: ir en contra de nuestra libertad. Si nosotros no queremos, Él jamás nos va a forzar. Por eso este es el momento especial de abrir las puertas de nuestro corazón. Si alguna vez fueron cerradas a causa de muchas situaciones que vivimos, hoy en el nombre de Jesús, por medio de su paz, abrimos las puertas de nuestro corazón para que pase el Señor sanando, liberando, y hoy mucho más aún que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. El tercer elemento es que les muestra las manos y el costado. Es decir, que la paz que nos trae Jesús es una paz que nace en la cruz, cuando Jesús derrama su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados. Por eso el texto de San Juan: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sus heridas nos han curado, como dice el profeta Isaías. Es decir, que el mismo Jesús crucificado es el mismo Jesús que se nos aparece a nosotros, el que se nos presenta a nosotros,
el que se los presenta a los discípulos, pero ya resucitado. Para Dios no hay nada imposible. Dios podía haber aparecido delante de sus discípulos sin llagas. Jesús pudo haber aparecido delante de sus discípulos sin las marcas en sus manos, ni en su costado, ni en sus pies. Pero no, Él no quiso quitarse esa marca. La historia cuenta el caso de una madre que tenía una cicatriz fruto de la cesárea. Y llega el hijo y le levanta un poco la blusa, mira aquella cicatriz y le dice a la mamá: mamá, qué cicatriz tan fea, ¿por qué no te la quitas? La mamá lo mira con ternura y le dice: hijo, esa fue la cicatriz cuando yo te tuve a ti. Y es el recuerdo de que tú estuviste en mi vientre. Pasaban algunos días, el niño le vuelve a levantar la luz a la mamá, mira aquella cicatriz y le dice a la mamá: mamá, qué cicatriz tan hermosa. Es entender, mis queridos hermanos y hermanas, que nos está mostrando Jesús con esas manos y ese costado, que más allá de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de las angustias de la vida, contamos con un Dios que también pasó por el sufrimiento y es capaz de compadecerse también de nosotros. El cuarto elemento es que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Como el Señor sopla su Santo Espíritu sobre los discípulos y les da el poder para perdonar los pecados. El mensaje que envía Jesús es el mensaje del perdón. En esta fiesta de la Divina Misericordia, el Señor abre las puertas de su misericordia para que nosotros recibamos su perdón. Porque sabemos muy bien que el rencor, que el resentimiento atan, destruyen. En cambio, el perdón libera, sana. Bueno, después aparece Tomás y los discípulos le dicen: hemos visto al Señor. Tomás responde: si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y entonces es ahí donde Jesús a los 8 días vuelve a aparecer y les dice otra vez: la paz con ustedes. Y se dirige a Tomás, como se dirige a cada uno de nosotros. Tomás, mete tu dedo en mi mano. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le responde: Señor mío y Dios mío. Aquí aparece el quinto elemento, que es el quinto elemento de la fe. Porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Como en esta fiesta la misericordia de Dios nos invita a ser hombres y mujeres de fe. No necesitamos nosotros ver para creer. Es necesario creer para contemplar las maravillas que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Quiero terminar mi reflexión en esta mañana con una historia muy interesante. El caso fue que fui a visitar a una señora muy enferma. Tenía 3 situaciones críticas. Primero, le habían diagnosticado un cáncer. Segundo, la familia la tenía abandonada, o eso decía ella. Y la tercera, también tenía a sus hijos, 2 de sus hijos en las drogas.
Y ella se quejaba y se quejaba y se angustiaba y decía que por qué Dios la había castigado tan feo, que por qué Dios no la liberaba de ese dolor. Tuve un diálogo con ella, pero salí cuestionado. Por eso a los 15 días decidí irla a visitar de nuevo. Y para sorpresa mía la encontré feliz, radiante, con una paz y una tranquilidad profunda. Lo primero que le pregunté fue, ¿te curaste del cáncer? Aquella mujer me dijo, no. ¿Tus hijos dejaron la droga? No. ¿Tu familia ya está más pendiente de ti? No. Entonces, ¿qué te llevó a cambiar? ¿Qué te llevó a mostrar ese rostro tan alegre y lleno de paz? Y me contó. Esa semana tuve un sueño muy hermoso. Soñé con Jesús. Y soñé que Él iba delante mío, como llevando la cruz. Y yo quejándome de Él, como ese día que estuvimos dialogando, diciéndole, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta familia? Señor, ¿por qué estos hijos? ¿Por qué esta soledad? Cuenta ella en el sueño que Jesús se volteó. La miró, le mostró sus manos traspasadas como se la mostró a los discípulos. Le mostró su costado traspasado. Le mostró sus pies y solamente le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Ella cuenta que esas palabras traspasaron su corazón y encontró la paz. El Señor de las misericordias le mostró cómo sus heridas nos han curado, cómo nosotros podemos tener muchos problemas, pero ningunos podrán alcanzar al dolor y al sufrimiento de Jesús en la cruz. Y que ella no estaba sola en ese dolor y en ese sufrimiento, que Jesús estaba con él acompañándola, amándola, llenándola de ese amor que de pronto le faltaba. Y que esa enfermedad que estaba viviendo era sobre todo un encuentro de intimidad profunda con Jesús. Se unía a Jesús en la cruz y encontró la paz. Bueno, los animo a todos ustedes en esta fiesta de la Divina Misericordia a seguir estos 5 elementos que nos presenta el Evangelio. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer en su palabra. No necesitamos ver para creer. Necesitamos creer para poder contemplar las maravillas que nos hace el Señor. Necesitamos creer para poder contemplar las maravillas que Dios realiza en medio de nosotros. Que pasen muy buen día en el Señor Jesús.